Cordial saludo. Vamos a estar describiendo el algoritmo de Floyd-Warshall. Este es un algoritmo muy ingenioso que se basa en una observación que vamos a estar describiendo enseguida, que tiene una complejidad bastante buena y es un algoritmo que permite encontrar las distancias más cortas entre cualquier par de nodos de un grafo. ¿Cómo así? Vamos a pasar aquí más adelante. Si el grafo que estamos estudiando, por ejemplo, es este de acá, ¿cierto? Entonces, después de 5 iteraciones, 1, 2, 3, 4, 5, el algoritmo nos dirá esta salida. Esta salida se interpreta de la siguiente forma. El número de la fila es el origen del camino más corto que queremos ver y la columna es el destino. Entonces, por ejemplo, si vamos de la fila del origen 1, del nodo 1, que sería este, hasta la columna 4, el nodo 4, que sería este, el algoritmo nos dice que la distancia es 4. ¿Por qué? Porque fijémonos que pasamos por aquí, llevamos un 1, llevamos un 1, otro 1, llevamos 2, llevamos 3 y llevamos 4. O sea que la distancia del nodo 1 al nodo 4, la distancia más corta es 4. Y lo leemos aquí en la matriz como fila 1, columna 4. Por dar otro ejemplo, fijémonos que del nodo 2 al nodo 1, 2, 3, la distancia más corta es 2. ¿Por qué? Porque en vez de ir directamente por aquí, pues vamos a través del nodo 5. Bueno, entonces esta es la salida del algoritmo. De nuevo, nos permitirá calcular las rutas más cortas, las distancias más cortas entre cualquier par de nodos del grafo. Bueno, voy a tomar aquí una herramienta. Muy bien. Entonces, en la parte esencial del algoritmo de Floyd-Warshall es que considera vértices intermedios. Vértices intermedios. ¿Qué quiere decir un vértice intermedio? Por ejemplo, si vamos a pasar en este grafo del 2 al 3, podemos pasar directamente, o podemos pasar a través de un vértice intermedio, que en este caso sería el vértice 5. Bueno, vamos a ver cómo se define formalmente. Entonces, un vértice intermedio de un camino simple que va desde 1 hasta BL es cualquier vértice de ese camino P diferente de B1 y BL. ¿Qué son B1 y BL? Son el inicial y el final. Por lo tanto, cualquier nodo intermedio será los demás nodos, o sea que no son ni el primero ni el último, ¿cierto? Bueno. El algoritmo de Floyd-Warshall se basa en la siguiente observación que se escribe a continuación. Primero, pues se enumeran los vértices del grafo desde 1 hasta n. En el caso de este grafo, por ejemplo, entonces tendríamos desde 1 hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Eh, pero tomamos un subconjunto que va no desde 1 hasta n, 1 hasta 5 en el caso anterior, sino desde 1 hasta k, donde k es un número entre 1 y n. Entonces, por ejemplo, si los nodos están numerados 1, 2, 3, 4, 5, un posible subconjunto de los que nos hablan arriba sería el 1 solito, o el 1, 2, o el 1, 2, 3, o el 1, 2, 4, o hasta el 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Pero siempre yendo desde 1 en adelante. Ahorita vamos a comprender por qué. Entonces, para cualquier par de vértices I y J, consideramos todos los caminos que nos permiten ir de I a J, pero cuyos nodos intermedios, cuyos vértices intermedios, perdón, intermedios, tenemos aquí la palabra clave, los tomamos del subconjunto 1, 2 hasta K.
¿Cómo así? En este grafo, por ejemplo, si tomamos desde 1 hasta el 5, entonces la ruta más corta para ir del 1 al 4 será por acá. 1 más 1 más 1 más 1. La ruta será 4. Sin embargo, si tomamos solamente el subconjunto 1 hasta 4, entonces la ruta más corta eh, no será esta que tenemos acá. Voy a borrar. Sino que como no podemos pasar a través del 5, sería una ruta diferente que sería por acá, 1, 10 y 1. O sea que en este caso la ruta sería 12. O sea que en este caso que acabamos de ver, es muy provechoso incluir el nodo 5 como nodo intermedio porque nos permite hallar esta otra ruta que es mucho mejor. Bueno, voy a borrar estos dibujos de acá. Bien, entonces veníamos diciendo que consideramos todos los caminos de I hasta J, pero solo aquellos cuyos vértices intermedios los escogemos del el subconjunto desde 1 hasta K, donde K es un número, está entre 0 y 1, entre 1 y n, disculpen. Y entonces P va a ser, de todos esos que tenemos, el camino con el peso mínimo, o sea, la distancia más corta. El algoritmo de Floyd-Warshall explota una relación que existe entre ese camino más corto y los caminos más cortos de I a J con todos aquellos nodos intermedios que están en el conjunto 1, 2 hasta K menos 1. Ojo, este K menos 1 es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Y los detalles de esa relación dependen de si K es un vértice intermedio del camino P, de ese camino mínimo, o no lo es. Entonces vamos a ver, supongamos que vamos a considerar dos grafos, este grafo y este grafo. Fijémonos que en este grafo el nodo 5 no está en la ruta más corta. ¿Cuál es la ruta más corta? De 1 a 4 está acá. Y el nodo 5 claramente no forma parte de esa ruta, porque irnos por el nodo 5 como nodo intermedio nos introduciría unos pesos muy altos. Por el contrario, en este otro grafo, cuando se consideran todos los caminos más cortos de 1 a 4, el nodo 5 sí es un nodo intermedio, porque la ruta más corta va por acá, ¿cierto? La ruta más corta es 4, y sí pasa a través de ese nodo intermedio 5. Entonces, esto es lo que quiere decir que el camino más corto incluya o no incluya un nodo determinado. Bueno, entonces hay esos dos casos, como veíamos. Primero, si K no es un nodo intermedio de ese camino más corto, como en este caso de acá, donde 5 no lo es, entonces todos los nodos intermedios de ese camino P pertenecen al conjunto 1, 2 hasta K menos 1. Y eso es cierto, fijémonos que el camino más corto es este y ese camino se puede se puede generar utilizando como nodos intermedios el, eh, el 2 y el 3. Fijémonos que el 1 y el 4 ni siquiera serían nodos intermedios. Pero bueno, podríamos decir que tomando el 1, 2, el 3 y el 4 se puede generar ese camino más corto. Entonces, ese camino más corto del I al J con los vértices intermedios desde 1 hasta K menos 1, fijémonos que aquí K sería 5 y aquí iríamos hasta K menos 1 que es 4, también es un camino de I a J con los nodos intermedios del nodo desde 2 hasta acá. O sea, ahí nos están diciendo que si introducimos el nodo 5
no hay cambio, ¿cierto? Bueno, por el contrario, si K es un nodo intermedio de ese camino P, como estamos viendo aquí, sí lo es porque vamos por aquí a través de este nodo K que es 5. Entonces hacemos lo siguiente. Se descompone esa ruta más corta P, que es esta de acá, 1, 2, 5, 3, 4, se descompone en dos. Uno que va del comienzo hasta acá, o sea, vendría siendo este de acá, este de acá, que va de uno hasta acá, pasando por el 2, 1, 2, 5, y otro que va de acá hasta el final. O sea, este sería P1, lo estamos pintando en rojito, y el otro sería el P2, que lo estamos pintando, lo vamos a pintar en azul, que va desde acá hasta el final. Este es camino P1 y este es camino P2. El lema 22.1 lo que nos dice es que eh, si tenemos un camino más corto, eh, eh, un camino más corto de I hasta J, y hay un pedacito de ese camino, por ejemplo, en este caso de acá, lo que nos dice el lema es que ese pedacito también es a su vez una ruta más corta. En este caso ya no sería para ir de I a J, sino para ir de I a K. Bueno, entonces se concluye que P1 es un camino más corto desde I hasta K, con todos los nuevos intermedios desde 1, 2 hasta K. Sin embargo, y esta es la clave del algoritmo, se puede hacer una afirmación un poco más fuerte. Y la afirmación un poco más fuerte es que como K, fijémonos que vamos de 1 hasta K. En este caso vamos de 1 hasta 5. Entonces, como vamos de 1 hasta 5, ni 1 es nodo intermedio, ni 5 es nodo intermedio. O sea, K no es nodo intermedio porque es el nodo final. Entonces, lo que se puede afirmar es que P1 es eh, los nodos intermedios de ese camino desde 1 hasta acá realmente pertenecen al conjunto 1, 2 hasta K menos 1. Hasta K menos 1. Y por lo tanto, P1 es el camino más corto desde I hasta acá, o sea, en el caso del ejemplo, desde el 1 hasta el 5, con todos los nodos intermedios, cuyos nodos intermedios, en este caso el único nodo intermedio es el 2, se pueden extraer del subconjunto que va desde 1 hasta K menos 1. Porque es cierto, fíjense que K menos 1 es 4. Si tomamos el conjunto 1, 2, 3, 4, de allí, ese subconjunto 1, 2, 3, 4, podemos sacar el nodo intermedio de este camino, que es el 2. Y de forma parecida, P2 también será un camino más corto desde K hasta J. P2 será este camino de acá que va desde 5 hasta el 4. Y también podemos afirmar que los nodos intermedios, en este caso el nodo intermedio 3, está en el subconjunto de 1, 2 hasta 4. Bueno, pues como decíamos, en este primer grafo, el nodo 5 no forma parte del camino más corto de 1 a 4, y entonces al introducir el nodo 5 como nodo intermedio, no nos cambia esta ruta. En el segundo, por el contrario, el nodo 5 sí está en el camino más corto para ir de 1 hasta 4, y por lo tanto, cuando tenemos el nodo 5 como nodo intermedio, fijémonos que es intermedio para ir de 1 hasta 4, sí cambia el camino más corto de 1 a 4. Ahorita cuando planteemos el algoritmo vamos a ver que el primer caso se refiere a esto, cuando introducir el nodo K no cambia las cosas, y es en este caso introducir el nodo K sí cambia las cosas. Y escogemos el menor de los dos. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco. Vamos a verificar una cosa aquí. Bueno, muy bien. Bueno, eh, bueno, entonces este es
cómo corre el algoritmo. Vemos que son 5 iteraciones, introduciendo el 1 como nodo intermedio, introduciendo el 2 como nodo intermedio, teniendo el nodo 3 como nodo intermedio, el 4 y así sucesivamente. Y lo que va ocurriendo es que al introducir nuevos vértices como nodos intermedios, de manera bottom-up, se van generando rutas mínimas que involucran más nodos. Veamos. En K1 se introduce como nodo intermedio el 1. ¿Qué cambio hay? Eh, Realmente ninguno, porque tenemos que ser de 1 a 2. Está la longitud 2 que ya estaba. De 2 a 3 estaba esta que ya estaba. De 3 a 4 está esta que ya estaba. De 5 a 3 es 10 y de 2 a 5 es 10. De modo que esta es la misma matriz original de pesos que la llamábamos W, no hay cambios. Sin embargo, cuando introducimos 2 como un nodo intermedio, ya empiezan a pasar cosas interesantes. Fijémonos que de 1 a 3, para ir de este nodo a este, la ruta que antes era infinito, porque no podíamos pasar a través del 2 como nodo intermedio, ahora pasa a ser 2. O sea, esta ruta de acá. Y para ir de 1 a 5, también que era infinito porque no podíamos pasar a través del 2. Ahora pasando a través del 2 va a ser 1 más 10, pasa a ser 11, es lo que está resaltado aquí en morado. Muy bien, entonces ya tenemos dos rutas de longitud 2, esta y esta. Cuando introducimos el nodo 3 como nodo intermedio, también pasan cosas interesantes. Fijémonos que para ir del 1 al 1, 2, 3, 4, del 1 al 4, entonces ya tenemos una distancia de 3. Eh, ¿Cómo es esa ruta? Vamos a pintarla aquí de otro color. Esa ruta es esta, hasta acá, del 1 al 4, con una distancia de 3. Ahí realmente ya se encontró la distancia mínima del 1 al 4. También pasa que al introducir el nodo 3 como nodo intermedio, cambiamos la distancia para ir del 2 al 1, 2, 3, 4. Porque para ir del 2 al 4, que antes era infinito, no podíamos pasar por el nodo 3. Ahora que podemos pasar por el nodo 3, ya sí hacemos este recorrido del 2 al 4 que va por esta ruta y viene siendo longitud 2. Y por último también cambia para ir del 1, 2, 3, 4, 5 al 1, 2, 3, 4. Del 5 al 4, antes no podíamos pasar por el nodo 3, ahora sí, hacemos esta ruta y la longitud es 4. Cuando introducimos el nodo 4 como nodo intermedio no hay cambio. Y cuando introducimos el nodo 5 como nodo intermedio tampoco, porque habría la posibilidad de cambiar algunas rutas, por ejemplo, de 2 a 3, pero de 2 a 3 ya es una distancia muy corta que es 1 y por lo tanto no cambia. Muy bien, vamos a ver qué pasa con el otro, con el otro. Bueno, sí, como decíamos, al introducir el nodo 5, no nos cambia la ruta de 1, 2, 3 a 4, que sigue siendo 3. Incluso la descubrimos aquí en este punto cuando introducimos el nodo 3 como nodo intermedio. Entonces, al introducir el nodo 5 como nodo intermedio, no tiene sentido irnos por acá, no tiene sentido irnos por acá, porque introduciríamos una longitud mayor, y entonces el camino de 1 al 4 sigue siendo este, cuya distancia era 3. Entonces aquí no hay cambios. Muy bien. El grafo 2 es este otro en el cual sí tiene sentido introducir el nodo 5. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Primero, cuando introducimos el nodo 1, no hay cambios. Cuando introducimos el nodo 2, sí hay cambios. ¿Cuál cambia? Para ir del 1 al 5. Porque al introducir el nodo 2, podemos ir hasta el 5. Antes era infinito, no podíamos ir, ya sí podemos ir a través de esta ruta y la distancia es 2. Cuando introducimos el nodo 3 como nodo intermedio, ¿qué ocurre? Ya podemos ir del 1 al 1, 2, 3, 4, del 1 al 4, eh, inicialmente con esta ruta que es bastante larga, 1 más 10, 11, más 1, 12, porque todavía no podemos pasar por el 5 como nodo intermedio. Eh, ¿Y qué ocurre también aquí? Que podemos pasar del 5 al 1, 2, 3, 4. Del 5 al 4, ya cuando introducimos el 3 como nodo intermedio, ya podemos hacer esto
y podemos ir del 5 al 4 con una longitud de 2. Muy bien, cuando introducimos el 4 como nodo intermedio no cambia nada, pero ahora sí, cuando introducimos el nodo 5 como nodo intermedio, pasan un montón de cosas interesantes. Vamos a ver, lo más interesante es que para ir del 1 al 4, ya la longitud mínima es 4. ¿Por qué? Porque hacemos esto, 1, 2, 3 y 4. Desde el 1 al 4, longitud 4. Del 1 al 3, longitud 3. 1, 2, 3. Del 2 al 3, longitud 2, 1, 2. Y del 2 al 4, longitud 3, 1, 2, 3. O sea que introducir el nodo 5 como nodo intermedio realmente nos introduce varios cambios muy interesantes. Muy bien. Ya que vimos esos dos casos, esos dos grafos, y entendimos qué ocurre cada vez que introducimos un nuevo nodo como nodo intermedio, entonces vamos ahora sí a formalizar el algoritmo. Entonces, estas observaciones nos sugieren a una formulación recursiva. No quiere decir que la implementación que vamos a hacer finalmente es recursiva, con recursión. No lo es, pero la definición es recursiva. Entonces, em, las observaciones anteriores nos sugieren que una formulación recursiva de estimados de los caminos más cortos, que es distinta a la que se había visto antes en el texto, y es la siguiente. En este caso, de I a J no significa que vamos a ir de I a J introduciendo como nodos intermedios, nodos que estén en el subconjunto desde 1 hasta K, desde 1 hasta K. Y por eso ponemos la K aquí como superscript, como superíndice. Entonces, eh, esa matriz, esta sería una entrada de I a J eh, con la iteración K en la cual hemos introducido los nodos 1 hasta K como nodos intermedios, será el peso del camino más corto del vértice I hasta el vértice J, para el cual todos los nodos intermedios pertenecen al subconjunto 1, 2 hasta K. Por eso está K, ¿cierto? Y nos dice cuáles nodos estamos tomando como nodos intermedios. Cuando K es 0, no tenemos ningún nodo intermedio. Entonces el camino del vértice I al vértice K sin nodos intermedios eh, eh, no tiene nodos intermedios. Bueno, esos caminos solamente tienen al máximo una arista. ¿Y es cuál? Es la arista, por ejemplo, para ir del 1 al 2 o del 2 al 5, ¿cierto? Esas no pasan por nodos intermedios y su longitud en aristas es 1. Entonces, por lo tanto, D y J de 0, iteración 0, va a ser la misma matriz original de los pesos. Bueno, entonces ahora sí, definimos lo siguiente. D de I a J en la iteración K será, cuando K es 0, va a ser simplemente W de I J, que son los pesos originales. De lo contrario, aquí está la parte bonita del algoritmo. Recordemos que aquí acabamos de introducir el nodo K. En nuestro caso de los ejemplos, habríamos introducido este nodo 5. Y queremos ver qué ocurre cuando introducimos el nodo 5. Entonces, eh, que ahora en esa entrada I hasta la J será el mínimo entre lo que nos decía la iteración anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, el mínimo de lo que nos decían acá, para ir del 1 al 4, la iteración anterior, que es esta, vale 12, mínimo entre ese, y el mínimo también en la iteración anterior, para ir de I hasta acá, o sea, desde 1 hasta 5, desde 1 hasta 5, fijémonos que es 2, más para ir desde 5 hasta 4, ¿cierto? Desde 5 hasta 4, que también es 2. Desde 5 hasta 4 es 5 hasta 4, también es 2. Entonces, perdón, era aquí el otro. Entonces, estamos cogiendo el mínimo entre 12, que es este, o 2 más 2, que viene siendo este más este. El mínimo obviamente es 4 y por eso 4 pasa a estar acá. Será la nueva ruta, la nueva distancia mínima para ir del nodo 1 al nodo 4. Eh, entonces, para cada camino, todos los nodos intermedios pertenecen. Si todos los nodos pertenecen al nodo 1, 2 hasta n, recordemos que n
es el número de nodos que tenemos. Entonces la matriz que tendremos finalmente, o sea, D mayúscula N, esta es la matriz de 5, de 5, donde están todas estas entradas, nos da la solución final, donde tendremos el camino más corto para todo par de vértices y J que pertenezcan a nuestro grafo. Y este es entonces el algoritmo. Entonces, fijémonos, K en la primera iteración es 1, o sea que en la primera iteración, cuando K será 1, solamente introduciremos 1 como nodo intermedio. En la siguiente iteración ya va a ser 2. Entonces, ¿qué querrá decir? Que como nodos intermedios, aquí solamente tenemos el 1 como nodo intermedio, aquí tendremos el 1 y el 2, K es igual a 2. Querrá decir que los nodos intermedios pueden ser el 1 y el 2, y así sucesivamente. Cuando K sea 3, entonces tendremos como nodos intermedios el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente. ¿Hasta cuál llegamos? En nuestro caso del grafo ejemplo, llegamos hasta K es igual a 5, donde podemos usar o el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5 como nodos intermedios. Entonces, ¿qué es de sub K? Va a ser una nueva matriz de n por n, donde las entradas son estas, y hacemos un ciclo para barrer las filas y un ciclo para barrer las columnas. Y son los orígenes, J son los destinos. Y entonces la nueva entrada en esa iteración K será, como decíamos, el mínimo entre lo que nos decía la matriz anterior, la matriz de la iteración anterior, o en la matriz anterior ir de I hasta K y después ir también en la matriz anterior de K hasta J. Escogemos el mínimo de los dos y ese lo ponemos como entrada en la matriz. Bueno, esa es básicamente la explicación del algoritmo Floyd-Warshall y esta es una implementación en Java en la cual se trabaja el infinito como integer max value. Bueno. Muchas gracias, espero que les sea de mucha utilidad. Aquí hay otro ejemplo que es el ejemplo de Cormen, corriéndolo por la implementación que hice en Java que les voy a entregar. Si quieren, ustedes pueden mirar aquí con tiempo qué va ocurriendo cuando se introduce el nodo 1 como nodo intermedio. Y está marcado acá con diferentes colores los cambios que hay en cada matriz con respecto a la matriz anterior cuando se va introduciendo el nodo 1 como nodo intermedio, el nodo 2 como nodo intermedio, el 3 como nodo intermedio, así sucesivamente. Si ustedes hacen el ejercicio, verán que, como decía la descripción del algoritmo, se van introduciendo rutas más largas bottom-up, porque las rutas de distancias más cortas que estarían en el fondo se van combinando en rutas de longitudes mayores a medida que vamos introduciendo nuevos nodos. Bueno, de nuevo espero que les sea de mucha utilidad.